Bueno, buenas noches a todas las hermanas. Llegamos a la lección 8 del curso La Nación Elegida. Fue un placer y una bendición tenerlas en este curso. Y bueno, ya llegamos al final de este curso. Ahora vamos a ver la última clase, la última lección. Y para las hermanas que están por la grabación, que están estudiando, les quiero dejar un mensaje, que me llamen, que me pregunten cualquier cosa que necesitan, que no entienden para su proyecto final. No se queden sin hacer su proyecto final porque es el método de las 4C, es sencillo, tienen todas las grabaciones, así que las aliento a que sigan adelante y que puedan tener su proyecto final y poder concretar el cumplimiento de este curso. Bueno, bien dicho esto, vamos a empezar. En la lección de hoy vamos a conocer a Salomón, hijo de David, quien llegó a ser el rey de reyes de Israel y quien edificó el primer templo de Dios. Ahora vamos a hacer la oración para empezar. Amado Señor, Dios y Salvador mío, yo también quiero amar la casa donde tú vives. Dame la fuerza para resistir la tentación de alejarme de los servicios de la iglesia y de los estudios bíblicos. Dame el amor por tu palabra y el amor para reunirme con tu pueblo, recordando que al reunirme en este lugar lo hago buscando el Evangelio de Cristo Jesús y no el sitio donde me reúno. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos reunidas en el nombre de Jesús a través de su palabra, así que podemos decir que hoy estamos en un templo, en una iglesia. Amén. Objetivos de la lección. Bueno, vamos a estudiar la lección 8, el templo de Salomón, Primera de Reyes 8 al 9 y del 9 al 1 al 9. Compartir un cactar para la historia del templo de Salomón. Usar el método de las 4C para leer y Perdón, entender Primera profesora, de no se ve nada en la pantalla, solamente su cara, no se ve nada Ah, más. no se ve nada. Bueno, a ver, a ver. ¿Se fue? ¿Ahora? No, dice, Viviana ha empezado la función de compartir las pantallas y todo negro, solamente Bueno, se ve su carita. bueno, bueno, bueno. Espere que vamos a hacer una cosa. Vamos a parar la grabación y vamos a ver qué lo... Ahí está. Ahora vamos a volver a la... Ahí está. Ahí se ve todo. Sí, ¿Se ve perfecto. ahora sí? Bueno. Perfecto, Sí, ahora sí. Ay, gracias. Ay, Señor, gracias, Padre, gracias, qué susto. Vamos a compartir un cactar para la historia del templo de Salomón, usar el método de las 4C para leer y entender Primera de Reyes y describir el templo en el Nuevo Testamento. Bueno, el cactar puede ser una pregunta, una última noticia, una canción, un momento de consejería, una foto. Ya sabemos que es, recordamos que un cactar es un gancho, un anzuelo para llamar la atención, usamos un cactar para luego poder compartir una historia de la Biblia. En la lección del 1 al 7 hemos visto diversas formas de cactar, como preguntar, dichos, costumbres, las últimas noticias, canciones, imágenes, momentos de consejería y actividades. Son tipos de cactar que funcionan en grupos pequeños, en grandes, en momentos formales e informales. Bueno, ¿quién pudo hacer un cactar para esta historia? Es una historia larga, había de todo. Profesora, yo compartí una canción en el chat de nosotras.
que esa me gusta mucho, Ajá. es de la casa, vamos a la casa del Señor. Esa canción está bonita. Yo me alegré con los Ujú. que me decían esa canción. Se lleva Sí, en audio y se pone y claro, se canta. sí, eso es un... Sí, Stephanie, Yo tengo una imagen del templo, realmente. y podrías la imagen en tu captar y ¿qué más harías? ¿Hacías pregunta Y o contarías cómo está formado el templo? ¿Cómo lo harías con la imagen? sí, preguntaría cómo fueron la estructura del templo y demás, cómo está formado. Bien, bien, sí, sí, todas de esa forma para llamar la atención. Eso ustedes cuando lo armen van a poner los detalles como ustedes quieran contarlo, así que lo tranquilas, pero ya tienen la idea y las formas que pueden este para poder captar, ¿no? ¿Alguien más quiere compartir? Sí, Sonia, te escucho. Bueno, yo lo haría con una pregunta capciosa que podría ser, sabemos que hoy existen muchos templos, diversidades, pero ¿tienes conocimiento de cómo fue el primer templo construido para Dios y quién fue el encargado de hacerlo? Esa sería como la... Muy bien, muy bien. Y yo les voy a tirar una. ¿Saben cuál es el verdadero templo de Dios hoy en día? Nosotros vamos a ver hoy cuál es el templo, el verdadero Nosotros, templo de Dios. El Sí, Consuelo. cuerpo, el cuerpo, nuestro corazón. Amén. Bueno, más o menos entonces ya lo tienen medio claro. Bueno, acá tenemos un templo, acá tenemos una reunión, acá tenemos 4 personas y acá tenemos un localcito. No importa el lugar a donde estemos, mientras estemos reunidos alrededor de la palabra de Dios y compartiendo la palabra de Dios. Hoy nosotras estamos compartiendo la palabra de Dios y sus enseñanzas. Entonces estamos como si fuera esta noche una iglesia. ¿M? Nosotros somos la iglesia cuando nos reunimos, cuando estamos en el mismo sentir, cuando estamos en la misma fe. Somos una iglesia. Dice el Señor, donde haya 2 o 3, yo estaré entre medio de ustedes. ¿M? Entonces Él está con nosotros. Ese es el templo. Hay muchos lugares. Se puede tener una iglesia hermosa, un templo hermoso, un lugar que donde comparten comida, 4 jóvenes compartiendo la palabra, o un pequeño localcito, ¿m? Con una frase de Mateo: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo lo haré descansar. Bueno, ¿quién se anima a contar un poco la historia que tuvieron? ¿De qué se trataba todo lo que Primera de Reyes 8 y del 9 al 1 al 9? Más o menos. ¿De qué se trataba? Un poquito cada bueno, uno así. voy a contar un ¿Sí? poquito, porque es bien largo. Bueno, sí es muy largo. Pero ¿de qué se trataba lo que había que estudiar? Bueno, terminamos donde el arca del Señor quedó en la ciudad de David, cuando David la Ujú. trasladó, ¿verdad? Que cantó y Sí. con su vestido de lino y todo esto, quedó ahí en la ciudad de David. Pero cuando murió David, entonces cuando ya Salomón, que duró 7 años construyendo el templo, ¿verdad? Cuando ya el templo Ujú. estaba listo, y él quería pasar de la ciudad de David, el arca del pacto, al templo que ya él había construido a Dios. Entonces,
según lo que yo leí ahí, pues lo trasladaron de la manera que Dios mandaba, porque estuvieron los sacerdotes, fueron los que llevaron y traspasaron todos los vasos, los objetos que se usaban para hacer los holocaustos y todo esto. Sí, Y en todo lo que es el lugar santísimo, ahí colocaron el arca del pacto, ¿verdad? Con sus travesaños, donde se debía de alzar el arca con todas las cosas como así Dios lo había estipulado que tenía sí. que ser. Ujú. Y viendo todas las bellezas que había en el templo, ¿verdad? Que trajeron cedro del Líbano, que oro, que bronce, que un montón de metales preciosos. Pareciera que en ese tiempo la plata no era como muy valorizada. No usaban mucha plata, más que usaban era oro, bronce y piedras preciosas. eh, em, Usaban carmesí, hierro, oro, bronce, todas esas cosas. 10 lavatorios, 5 de cada lado, 10, ahí cómo se llaman estos, que tienen 7 candelabros, 5 aquí, el otro lado, algo, yo me voy imaginando y es algo maravilloso ese templo, ¿verdad? Con los mejores especialistas, digamos, ¿verdad? Que mandaban de otro país, que él pidió que le mandaran los que trabajaran mejor esos metales Sí, y ya, hasta ahí quedo para que sigamos, porque es algo maravilloso. Todo lo que después, ya que sí. él oró y que se arrodilló delante del pueblo y que hizo una oración preciosa, preciosa. Entonces, ahí vamos, por ahí. Sí, muy bien. Gracias, Consuelo, por el aporte. Nos metió en la historia. A ver, ¿quién quiere compartir algo más que se acuerde de la historia, algo importante? Después yo les voy a leer acá algunos apuntes que tengo para recordar. ¿Quién más que se acuerde de algo que le llamó la atención, que le haya podido leer o pegarle un pantallazo porque era larguita? ¿Nadie más? Bueno, yo les voy a leer unos datos que tengo acá. Salomón lleva el arca al templo, reunió todos los jefes de las tribus, todos los jefes de las tribus que estaban, los jefes de las familias israelitas, los ancianos de Israel en Jerusalén, para llevar el arca del pacto del Señor, de Sión a la ciudad de David. Durante la fiesta solemne del mes Etanín, los sacerdotes tomaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios sagrados de los cuales llevaron los sacerdotes y los levitas. Ofrecieron ovejas y bueyes tanto que no se podían contar. Hicieron tremendo sacrificio de animales. Colocaron el arca en el lugar santísimo. Dentro del arca solamente estaban las 2 tablas de piedra de Moisés con los 10 mandamientos. En el momento en que los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó el templo del Señor, así que ellos no pudieron quedarse para cumplir su ministerio, pues el Señor había llenado el templo con su gloria, así como lo hizo en el desierto, en el tabernáculo, así lo hizo en el templo que le construyó Salomón. La presencia de Dios bajó como una inmensa nube y estaba ahí. La dedicación del templo. Salomón le dio una bendición al pueblo de Israel. Bendito sea el Señor Dios de Israel, ha cumplido con su promesa a David. Dios había prometido a David que su hijo, su descendiente, le iba a edificar el templo y así fue. Salomón se paró frente al altar del Señor y en presencia de todo el pueblo de Israel extendió los brazos al cielo y dijo: Dios, no hay nada como tú. Cumples tu pacto y tienes misericordia de quienes te honran y te obedecen de todo corazón. Has cumplido la promesa a David. Lo que sigue es que también cumplas la promesa que nunca faltarás delante de Dios un descendiente de David, que ocupe el trono de Israel. Este templo no es suficiente para ti, que cuando vengan a este lugar, tú desde el cielo donde habitas, escuches su clamor y los perdones. Luego compartió Salomón
los clamores que el pueblo iba a traer a Dios y pidió que Dios escuche y sea misericordioso. Perdona a tu pueblo por todos sus pecados, por haberse rebelado contra ti y por desobedecer tus mandatos, y haz que sus opresores les tengan compasión. Ellos son tu pueblo, le recalcó. Te pertenecen, pues tú los sacaste de Egipto. Señor y Dios, tú los apartaste para que fueran tuyos. Tú los elegiste entre todos los pueblos de la tierra. Luego Salomón bendijo a todo el pueblo de Israel, que Dios esté con nosotros, que nuestra voluntad se rinda ante Él para que podamos andar por sus caminos y cumplamos sus mandamientos, estatutos y decretos, que protege a su pueblo para que en todas las naciones de la tierra sepan que el Señor es Dios, que no hay otro, que el corazón de todos ustedes sea totalmente sincero con el Señor nuestro Dios, que siempre cumplan ustedes sus estatutos y obedezcan sus mandamientos. Después ofrecieron sacrificios, holocaustos y ofrendas. Hicieron fiestas en honor al Señor durante 14 días. Luego de cada uno se fue a su ciudad, rebosando de gozo y alegría por todas las buenas cosas que el Señor había hecho. Esa es una primera parte. Ahora, Reyes del 9 al 1 al 9. Pacto del Señor con Salomón. ¿Alguien quiere compartir algo de esto? ¿Del pacto? Es cortito. Bueno, el Señor apareció a él. Si tú me sigas de todo corazón, si tú me sigas de todo corazón y cumples con todo lo que yo te he mandado, yo afirmaré tu reinado sobre mi pueblo Israel. Nunca faltará un descendiente tuyo en el trono de Israel. Pero si ustedes se rebelan y se apartan de mí, yo arrancaré al pueblo de la tierra y abandonaré este templo. ¿Y qué pasó? Esa parte. Tuvieron 70 años de cautiverio y el templo fue destruido. Después de todos los reyes que sucedieron a Salomón. Eso lo van a ver en otro curso. Se dividió el reinado, el reino del norte y el reino del sur. Y fue una catástrofe por la desobediencia y la idolatría. Eso lo van a ver en otro curso, así que va a estar, es lindo para poder aprender sobre lo que pasó. Bueno, acá está la imagen de cómo llevaban el arca, con las barras, con la música. Acá está la nube que invadió el templo. Acá las capiteles se llaman estos, todos labrados con granadas y con flores, y era una cosa preciosa. Todo tallado estaba el templo. Acá está Salomón, acá están las fuentes, el pueblo, la escalinata del templo, orando al Señor, dando la bendición al pueblo, orando al Señor. Vamos a la parte de considerar. ¿Cuáles son los personajes de esta historia? A ver, ¿quién pudo anotar alguno de los personajes? ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profesora. Y fue los sacerdotes, Sí, Consuelo y después Stephanie. el rey Salomón, Sí, el pueblo de sí, Israel, ¿verdad? Los sí, sacerdotes, los levitas, sí, ahí también habla de este señor que
Salomón le pidió maderas de sándalo y todo esto. No me acuerdo el nombre. A Hiram de Sí. Tiro. Ese señor también. ¿Y quién es más? Pero no en esta Pues, historia. Estaba la historia pasada. bueno, sí. Sí, solo estos Ahora, entonces. El pueblo, Stephanie, el rey. sí. Entonces, Stephanie, ¿algún otro que hayas encontrado? Definitivamente los mismos que ella mencionó realmente, la hermana ya. Nombran a David, los ancianos, los jefes de las tribus, las familias de israelitas, la multitud que venía a la fiesta, de la entrada de Hamás hasta el río de Egipto. Bueno, ahí están los personajes. ¿Y cuáles son los objetos que encontraron en esta historia? Lo que se nombró. Estaba el arca, el tabernáculo. ¿Qué había? ¿Qué más recolectaron para poner en el templo? los candelabros, los lavamanos, Exacto. las mesas de la propiciación para los panes, que serán 10 mesas Sí, de oro. sí. Stephanie, ¿encontraste alguno? Sí, yo tomé nota de algunos que tengo aquí, que le voy a compartir, que es la madera del Líbano, de cedro, oro, Sí, plata, hierro, carmesí, el templo, escarlata, sí, la púrpura, el sí, arca, piedra y los querubines. sí, También hace mención de los 10 mandamientos que se encontraban en el arca. sí, las tablas. Sí. Y ¿Qué fuego del más? cielo puse, no sé si aplica, pero puse fuego del cielo. ¿Qué cosa? No te escuché. Fuego del cielo. El color del cielo, no te entendí. Estoy media sorda. El fuego que cayó del cielo y consumió el Sí. holocausto. Ah, sí, ahora sí. ¿Y qué más? Que llenó y no pudieron hacer más nada. Que llenó todo el templo. La nube. La gloria de Dios, La la gloria de gloria de Dios. Dios. La nube que representaba la gloria de Dios. ¿Y qué animales sacrificaron? Que no se podía contar la cantidad de animales. Bueyes, Los ovejas, bueyes, los bueyes, la ovejas. oveja, que no se puede. Muy bien. Los utensilios, la nube, las 2 tablas de Moisés que habían colocado en Horeb, el altar, muy bien. Los querubines, que las alas tocaban abajo de los 2 querubines que tocaban así el arco y miraban para abajo, que estaban en el centro, en el fondo del templo, en el lugar santísimo. Eso es importante también. Bueno, ¿a dónde ocurrió la historia? En Jerusalén, ¿verdad? En En Israel, Jerusalén. En Jerusalén, en la ciudad de Dios. Muy bien. Llevaron a Jerusalén y llevaron el arca de Sión a la ciudad de David. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? Mm, en el Después, De la durante, muerte después de la séptimo, muerte después de ok, la muerte de David de David. y, Ujú. y En el durante él. reinado del rey Salomón. Muy bien. Y hay algo más. Habla de una fecha, nadie lo notó, que era el séptimo No, en mes el del año, séptimo, en el día de la mes fiesta del año. solemne. las fiestas. Y la fiesta duró 14 días. 14 días. Muy 14 bien, días. muy bien. ¿Y cuál es el problema que encuentran?
que el arca no está en el templo que, yo pienso que es ese, no estoy segura, que el arca no está en el templo de que Salomón acaba de construir, que ahí debe estar el arca de Dios y no estaba, entonces si ellos quieren pasar el arca para acá. Sí, Pienso, no pero sé. sí, no, porque al final el arca después fue transportada. Acá más el problema, más que nada el problema son las promesas que había que tener en cuenta, ¿no? Dice, el Señor dio la promesa a David que su hijo construiría un templo. ¿Va a cumplir la promesa? Son más como preguntas que le hacemos, ¿no? ¿Quién va a edificar el templo del Señor? ¿El Señor desea Salomón. habitar en el templo? ¿Dios quería habitar realmente en el templo? ¿O se dio? Porque cuando David le dice que quiere hacerle un templo, dijo, ¿cuándo me hicieron casa? Si yo anduve en tiendas por todos lados y nunca, como que nunca se quejó. Le hacían un tabernáculo con una tienda y ahí ponían su arca y él nunca se quejó, nunca pidió un templo el Señor. Bueno, son más que nada son preguntas. Eh, ¿Se solucionan esas preguntas o esos problemas? Sí, Sí, sí. porque el Señor le cumplió su palabra colocando a Salomón en el trono, concediendo la obra del templo, porque la promesa, los problemas surgían de lo que David había prometido a Dios y Dios le había prometido a David, ¿no? ¿Verdad? David quería hacerle el templo, Dios le dijo, vos no me lo vas a hacer, me lo va a hacer tu hijo. Entonces, ¿cómo iba a ser el templo? ¿De qué forma iba a ser el templo? Entonces sí, se soluciona el problema porque Dios le cumple a David que iba a permanecer un descendiente de él en su trono, el hijo, que él le iba a edificar el templo, que Dios también le iba a dar la sabiduría y los recursos necesarios para la construcción del templo y que el Señor iba a habitar también en ese templo. Así que Dios le cumplió todo, le dio todo. Dio sabiduría, le dio todo lo que para construir, le dio todos los materiales, le dio la gente que estaba especializada Especializada. para poderlo hacer. Así que el Señor cumplió con su palabra enviando a Jesucristo. Eso es lo que más nos tiene que importar a nosotros. Que el Señor dijo que iba a tener de su descendencia David, iba a tener un rey eterno, que su reinado no iba a No tener tenía que tener fin. fin. Entonces le cumplió la promesa más grande que nos beneficia a todos nosotros los creyentes. Dios le cumplió la palabra de enviar a Jesucristo, nuestro Rey de Reyes, de la línea de David, incluso cuando su pueblo no fue fiel, porque ellos se dieron vuelta, fueron atrás de otros dioses. Entonces el pueblo de Israel siempre fue infiel hacia Dios, pero Dios lo ama tanto que igualmente le envió el Salvador, igualmente le cumplió la promesa. Y damos gracias a Dios que nos incluyó a nosotros en esa promesa, porque su pueblo amado era el pueblo de Israel, no afuera de Israel. Y nosotros estamos ahora dentro de su pueblo. Somos hijos adoptados. Él nos adoptó y nos ama como si nos hubiese tenido originalmente. Somos parte de su pueblo. Amén. Sí. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algo que les llame la atención, que quieran, que tengan una duda, que quieran preguntar? Porque si bien estamos estudiando el Antiguo Testamento, acá tenemos
el comienzo del nuevo que es el Evangelio, a través de la promesa de que iba a tener siempre de la descendencia de David un reinado que jamás iba a terminar, iba a vivir por siempre, un rey por siempre, que es Jesucristo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a la parte de consolidar. Para ustedes, ¿cuál es el punto principal de esta historia? Sí, Stephanie. Que Dios habite en medio nuestro. Ujú. Sí, María Rosalba. Pues que se Bien, cumplió, o sea, el punto principal es que Dios cumplió sus promesas a David y a Salomón muy bien, muy y bien. nos dio un Salvador y nos dio a Cristo Jesús. Es Amén. el punto. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere? ¿Alguien más? Que yo pienso que el templo de Dios es para adorar y bendecir a Dios y también para conversar con Dios y pedirle cosas también, porque cuando Salomón oró a Dios en el Sí, templo, pidió que cada vez que ahí oraran, cada vez que ahí pidieran algo, que sus ojos estaban a ese lugar día y noche y que las peticiones que ahí se hicieran serían contestadas. ajá, ujú, muy bien. ¿Qué captar pueden sacar de este punto principal? Salomón dedicó el templo a Dios, quien lo ocupó, ese es otro punto principal. Que Salomón dedicó el templo a Dios, quien lo ocupó mostrando su gloria, su gloriosa presencia entre su pueblo, porque Dios bajó y le mostró a todo el pueblo que él estaba, le agradaba el templo y que él estaba con el rey Salomón, que él estaba, el Espíritu de Dios estaba con el rey Salomón. ¿Qué punto principal, qué captar pueden sacar con este punto principal para relacionar, para compartir esta historia? Practiquen, a ver, 2 minutitos, piensen. De este punto principal, ¿qué captar podemos sacar? No se te escucha, Consuelo. Abrí el micrófono. Ahí Tomando está. en cuenta que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿cómo Sí, estamos nosotros dedicando este templo a Dios? muy ¿Cómo bien. estamos? Me, en- ¿Verdad? me encanta. Si nosotros somos templo del Espíritu Santo, cuánto lo adoramos y lo honramos a nuestro Señor. ¿O cómo lo honramos? ¿Cómo lo adoramos? ¿Cómo lo alabamos? ¿Saben ustedes Ujú, cómo alabar a Dios? ¿Cómo honrarlo a Dios? ujú. ¿Mm? ¿Ves? Así de esa forma, ¿eh? O que nosotros no vemos la nube de su presencia, pero sabemos que Dios está con nosotros en nuestro Estar corazón. presente. ¿Mm? Ujú. También, muy bien. Bueno, vamos a pasar al pecado. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pasaba con todos los reinados? Dios era fiel, Dios los cuidaba, Dios les daba la batalla, Dios los guiaba, pero el pueblo, ¿qué hacía? Se iba tras dioses ajenos. Claro. ¿Y nosotros cómo lo podemos pasar a nuestra vida?
A veces endiosamos el trabajo, endiosamos, puede ser hasta el carro, un hijo, la profesión, tantas cosas que no tienen valor como las cosas materiales que son pasajeras y que perecen y que nada es de uno, ¿verdad? Que nada de esas cosas trascienden, que solo lo espiritual trasciende. Entonces a veces como que nos desviamos un poco a esos dioses con minúscula y dejamos un poco de lado ese Dios soberano que siempre está ahí en ese templo, su presencia está ahí y a veces como Ujú, que lo obviamos un poco. Y ese es el pecado que yo confieso, de verdad. A veces ujú. nos distraemos con tanta cosa que hay en este mundo, ¿verdad? Y a veces decimos, uy, yo ni siquiera oré solo una vez y un poquito, ya se está acabando el día y no he como dedicado el tiempo que No, debiera dedicar. Entonces yo pienso, ese es el pecado que yo confieso y que estoy trabajando en ello sí, porque sí. Ujú. claro, porque nosotros pedimos, pedimos, pedimos y no vamos tanto a su presencia, ¿verdad? Está bueno pedir porque Él nos da conforme a su voluntad. Hay que pedir con sabiduría, tampoco pedir cosas que no convienen. Pero a veces no hace falta tener hacer un santuario en la casa, vamos a decir una cosa así, para tener una conversación con el Señor. A veces, si van en un bus al trabajo y se quedan meditando y van orando y le van agradeciendo al Señor o van viendo o van bendiciendo también a su prójimo, ¿no? Porque a veces también dejamos un poco nuestro prójimo al costado. Nosotros tenemos que mirar a todas las personas con amor y con misericordia. Y si podemos acercarnos y darle una palabra o una ayuda, lo que se pueda, de todo corazón, sin pensar que vamos a recibir em, que vamos a recibir recompensa alguna. Si algo sacamos de nuestra bolso, se da y uno se olvidó, sin recompensa, ¿verdad? Muy bien, hay muchas cosas que Dios, que priorizamos antes del Señor, ¿verdad? Eh, a veces tenemos una iglesia a donde ir, que nos podemos congregar, si es una iglesia con una buena doctrina, eh, y bueno, no vamos porque, no, voy otro día, no, voy otro día. eh, o, o dejamos de lado un poco el estudio, no tenemos ganas de estudiar, no tenemos ganas de repasar. Bueno, esos son los pecados que podemos pensar, nuestra infidelidad, ¿no? Lo que no le ofrecemos a Dios de corazón. ¿Y en qué palabra de esta historia veo el amor de Dios? ¿Dónde ven el amor de Dios? Bueno, yo pienso que en el acompañamiento que siempre Dios está dispuesto a dar cuando le buscamos, le amamos y le tomamos en cuenta. Que su presencia se hace visible en nosotros, en nuestro espíritu, ¿verdad? Aunque no veamos materialmente como la nube o la columna de fuego o que bajó fuego del cielo y consumió el holocausto, podemos ver aún en pequeñas cosas la obra y el acompañamiento de Dios en nuestras vidas. Yo creo que ahí Amén. vemos el amor de Dios, que Él siempre está ahí presente, aunque no Ujú. sintamos tal vez las cosas así como fue en este momento, pero dentro de nuestro ser, en lo más profundo de nuestro espíritu, podemos sentir la compañía de Dios siempre cuando estamos Amén. buscando su rostro. Ujú. Muy bien. María Rosalba, ¿qué querías compartir, hermana? Muy bien. También a mí me llamó la atención el versículo donde dice que Salomón oró
y el pueblo salió contento, gozoso. Entonces yo siento cuando recibimos una palabra del Señor, ahí nos muestra su amor. Cuando nos habla en alguna cita bíblica, en alguna prédica, en algún canto, Ujú. entonces ahí también vemos el amor de Dios para nuestras vidas. Muy bien. También tenemos que ver que Dios le permitió a Salomón cumplir el deseo de su padre, no porque Salomón era perfecto por sus méritos, sino porque Dios es perfecto y Él cumple sus promesas. A veces, Eline, compartí, gracias, Sí, hermana María Rosalba. Sí, Eline, te escuchamos, hermana. yo veo el amor de Dios aquí en esta parte cuando Él hace el pacto con Salomón y vemos que Dios es un Dios que nunca miente y es un Dios que siempre cumple sus promesas y que Él ha prometido siempre estar con nosotros, ¿verdad? Y aquí promete que Él siempre iba a estar con el pueblo de Israel, con su pueblo, Sí, ahora con nosotros que también somos su pueblo. Si sí, nosotros también andábamos en integridad, con corazón puro, Él iba a estar siempre con nosotros. Así que eso es algo hermoso, el saber que el Señor siempre está con nosotros y que es un Dios que cumple sus promesas. amén. Muy bien. Bueno, acá yo tengo algunas cosas para mostrarles del amor de Dios. Dios había hecho rey a Salomón y le permitió construir el templo, no por sus méritos, pero simplemente porque lo amaba. Y por su gracia Dios a nosotros también nos ama. Y por su gracia, y no porque nosotros seamos buenos, sino porque Él nos ama eh, y nos perdona por su gracia, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. La nube que llenó el templo del Señor, pues el Señor ha llenado el templo con su gloria. Dios hizo presente en su pueblo con un nuevo templo. Hoy también está presente cuando nos reunimos nosotros, como en este momento, ¿no? eh, Hermanas y hermanos en la fe, en su nombre, como estábamos hablando hace un ratito. Él, no vemos su nube, pero sabemos que el Espíritu Santo está acá, el Consolador, el Dios mismo con nosotros, guiándonos. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dice, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. El Señor ha cumplido su palabra, Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, es fiel Dios, fue fiel Dios a David y a Salomón. También es fiel con nosotros. ¿M? En verdad el Señor quiere vivir en este mundo. Si la gran expansión de los cielos es capaz de contenerse, mucho menos en este templo que he edificado en su honor, en su gran amor. Dios nos acerca a Dios, a Jesucristo, donde Él abrió los cielos, el verdadero templo, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿qué pediré a Dios que obre para poner en práctica esta palabra? ¿Qué pediremos? Que el Señor esté siempre con nosotros, como estuvo con el pueblo de Israel. Sí, María Rosalba, te escuchamos, hermana. Que le pediríamos al Señor que nos dé gracia para desarrollar los dones que ya nos ha dado, ¿verdad? Por ejemplo,
Yo sé que cada una tenemos un don o dos o más, entonces que haya esa gracia para desarrollarlas. Como usted decía, a mi esposo, por ejemplo, le gusta mucho la construcción, ¿sí? Pero sin embargo, también está el evangelismo, está el discipulado, están otros ministerios que podamos, que nos dé esa gracia y ese amor y ese deseo de servirlo. Amén. Sí. El Señor le va a mostrar a cada uno de ustedes en su corazón a dónde el Señor quiere que usted lo sirva. Tal vez, no importa el don que sea, a nosotros no nos tenemos que pensar hay muchas formas de servir al Señor, ¿no? Cuando habla Pablo de los dones espirituales, es eh, todos necesitamos hacer de todo, porque somos parte de un cuerpo, entonces cada parte del cuerpo tiene su función. Entonces, nosotros podemos servir al Señor en muchas áreas. No tienen que ser pastores, ni tienen que ser evangelistas, ni tienen que ser maestros, pero a veces hay dones que es la misericordia, el amor por el prójimo, el acompañamiento, el amor por los niños. Hay tantas cosas en compartir la palabra con un anciano, el compartir la palabra o hablarlo con amor a una persona que tiene una adicción. Hay tantas formas en hacer un grupo sembrador, invitar amigas, invitar vecinos, invitar parientes, a familiares y darle y reunirlos y hablarle de la palabra y hacer un poco de consejería o llamarlo por teléfono y decir te está pasando algo, le cuenta, me está pasando esto, entonces ir con una palabra. No hace falta que se lean toda la Biblia. El Espíritu Santo les va a dar para hablar, pero siempre mostrar el amor de Dios y guiarlos al amor de Dios. Entonces, a Dios, ¿qué le podemos pedir? Que nos ayude, que nos dé fortaleza, que su Espíritu siempre esté sobre nosotros, que nos guíe, que nos acompañe, ¿verdad? Que lo necesitamos. Cada día lo necesitamos a Él. Que nuestras oraciones sean sinceras. ¿Qué más podemos pedir? Sabemos que Él nos escucha toda oración, pero que nuestras oraciones sean sinceras y que sean humildes, que pidamos lo espiritual. Dice, busca a Dios y el reino de su justicia y todo vendrá por añadidura. Entonces eso, que el Espíritu Santo nos guíe a poder tener, hacer, ¿no? Lo que a Dios le agrada. Y compartir su palabra, que siempre el Señor nos ponga delante de nuestras personas para que escuchen su palabra. Muy bien. Bueno, ahora vamos a describir el templo del Nuevo Testamento. ¿Dónde vemos el templo de Jerusalén en el Nuevo Testamento? ¿Qué es el templo del Nuevo Testamento? ¿Quién se anima a leer Efesios? Sí, Sonia, te escuchamos, hermana. Dicen, por lo tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, y están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, cuya principal piedra angular es Jesucristo mismo. En Cristo, todo el edificio bien coordinado va creciendo para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son edificados en unión con Él para que allí habite Dios en el Espíritu. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que nosotros ya no somos extranjeros, no somos de afuera, nosotros ya somos la familia de Dios. Y estamos edificados, somos como pequeños ladrillitos en los fundamentos que los profetas y los apóstoles enseñaron.
sobre cuya piedra angular es Jesucristo. La piedra principal del templo es Jesucristo. Sobre esa piedra estamos edificados. Ahí estamos parados, en la fe, en el Hijo de Dios, en Dios, en Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Un hombre, un 100% hombre y 100% Dios. En eso estamos afirmados, edificados. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros confesamos que nuestro Dios fue hombre. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que nosotros no podemos cumplir. Entonces, Él tomó imagen de hombre para cumplir lo que nosotros no podemos cumplir. Y murió en la cruz como Dios para pagar lo que nosotros deberíamos pagar. Entonces estamos afirmados en esa fe, en esa piedra y edificados uno con otro, porque yo, Sonia, creo lo mismo que crees vos, creo lo mismo que cree Stephanie, creo lo mismo que cree Line, Yadira, todas creemos lo mismo. Entonces, eso es, estamos edificados unidas con Él para que habite el Espíritu Santo entre nosotros. Nosotros estamos ahora a través del Espíritu Santo unidas, edificadas. Primera de Pedro 2, 4 al 6. ¿Alguien quiere leerla quién se anima? Si gusta, se lo leo, profesora. Primera de ¿Sí? Pedro 2, del 4 al 6. Acérquense a él, a la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Amén. Amén. La piedra escogida que los demás desecharon. Vino Cristo a su pueblo y lo desecharon. Entonces ahora nosotros, los gentiles, estamos edificados en esa piedra. La piedra principal, preciosa y escogida por Dios. El que cree en Él no será avergonzado. Jamás vamos a ser avergonzados porque nosotros creemos en Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué es el templo nuevo del Testamento? A ver, ¿qué es el templo nuevo del Testamento? Acá tengo algunas palabritas para ustedes. Denme un segundito. Dice, el templo era una sombra de la aún más gloriosa Santa Iglesia cristiana, descrita por los apóstoles Pablo y Pedro, respectivamente. Mientras que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo en el templo una vez al año en el día de la expiación, nuestro gran sumo sacerdote entró en el cielo mismo después de dar su vida como el sacrificio de una vez y para siempre por los pecados del mundo entero. Por la fe en nuestro Salvador, nos convertimos en miembros de la Santa Iglesia Cristiana y esperamos con ansia la vida eterna en el cielo. Esto está en Hebreos 9. Academia Cristo existe para compartir las buenas nuevas de salvación y para capacitar sembradores que desean plantar iglesias, compartiendo lo que han aprendido con sus familiares y comunidades. Nos dedicamos a ayudarles a conocer y entender las Escrituras como en esta clase de la nación elegida, porque en ellas el Espíritu Santo obra y crece en la fe en nosotros.
También nos muestra el pecado y la gracia de Dios. Al entender el gran amor de Cristo, no podemos quedar en silencio. Deseamos compartir con todos y Academia Cristo brinda la capacitación a los que desean ser sembradores en la palabra. Les invito a seguir estudiando con nosotros y si desean ser sembradores haciendo un grupo de estudios de la palabra en su casa o en la comunidad, hágalo saber a cualquier profesor que quieren tener un grupito. ¿M? Que los profesores los van a acompañar y los van a ayudar y guiar para que ustedes puedan compartir también la palabra. Bueno, yo le agradezco. Egna, ¿querés comentar algo? ¿Querés decir algo? Te veo con el micrófono abierto. Hermana. No, perdón, lo que pasa es que me sacó el internet y volví a entrar. Pero bueno, aprovecho para Bueno. decir que muchas gracias. No estuve presente Bueno, siempre, pero escuchaba las grabaciones. Muy gentil. Muchas gracias. Dios la no, bendiga. por favor. Sabes que cualquier cosa que no entiendas, el proyecto final, Egna, por las dudas que no hayas escuchado, son 2 temas primera a ver, ya te voy a decir porque me olvido. Sí, Primera de Reyes 3, del 3 al 28, Salomón pide sabiduría y Primera de Reyes 6, Salomón edifica el templo. Podés elegir cualquiera. Igualmente yo voy a mandarle todo, les voy a enviar toda la grabación y les voy a mandar el Word y en PDF para que tengan su proyecto final. Pueden elegir una historia bíblica y sobre esa historia bíblica trabajarla. Ahí tienen todas las preguntas y los pasos a seguir. Hacer 2 cactar de una historia bíblica que hayan elegido y comentar a qué público la van a compartir. Y después es el método de las 4C, los personajes, la historia, los objetos, el problema, el amor de dónde el título principal, bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora. Pero tienen mi teléfono, saben, me llaman, me preguntan. Tienen 15 días, así que para el 15-16 de noviembre sería la fecha. Si sí, necesitan un día más, me avisan, pero más o menos 15 días para que puedan trabajar sobre su proyecto final. Amén. Bueno, muchas gracias. Profesora, el tema, usted sí, dice que una historia bíblica, pero las historias bíblicas son las de Primera de Reyes 3, del 3 al 28, y Primera de Reyes 6. Son esas 2 sí, historias, ¿verdad? No pueden ser esas dos otras sistemas. historias. No, Ok, sobre esa es muy linda, es la sabiduría de Salomón y la construcción del templo. ok. Así que no les va a ser difícil. Eh, bueno, el tema principal que estuvimos viendo en las 8 clases, el Salmo 27:1, que cada clase nos daba una partecita de este salmo, quien escribió David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temer? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Quién podría infundirme miedo? El proyecto final van a tener que hacer 2 cactar sobre la historia bíblica que eligieron. Lean bien la historia, métanse en la historia, profundícenla, traten de sacar el tema principal de la historia para poder sacar un buen cactar. Ya saben que pueden utilizar una figurita, una foto, una canción, una pregunta, eh, una parte de consejería, una última noticia. Tienen muchas formas de poder hacer un cactar. Argumenten su cactar. Practiquen con sus familiares. Pregunten, háganle el cactar a sus familiares, a ver qué reacciones tienen. Hagan así. No se queden con vergüenza. A su esposo, a sus hijos, a su nuera, a sus nietos, háganle un cactar. A ver cómo reaccionan. Prueben. Y bueno, Dios las va a ayudar y las va a bendecir y las va a guiar en todo esto.
Bueno, antes de darle la bendición, les quiero agradecer a cada una de ustedes por estar en estas clases, por acompañarme. Aprendí muchas de cada una de ustedes, las llevo en mi corazón. Espero que Dios me bendiga con otro curso con ustedes. Les deseo que sigan adelante, que terminen, que tengan su grupo sembrador. Les va a cambiar la vida. Eh, Dios en su infinito amor y misericordia nos cambia la vida cuando empezamos a compartir su palabra. Nos bendice, nos da gozo, nos da paz. Para mí es lo más hermoso después de haber criado a mis 5 hijos, pero no se compara. El gozo que da el Señor no se compara ni con el gozo cuando uno es mamá. Cuando uno siente el gozo de nuestro Señor en nuestro corazón, no hay comparación, hermanas. Estoy diciendo algo bastante fuerte. Nuestros hijos nos aman, nos cuidamos, pero también nos hacen hacer mala sangre. El Señor nunca nos aflige. Nosotros afligimos al Señor. Él nos ama con un amor eterno, con un amor eterno. Él nos consuela cuando estamos mal, nos levanta cuando nos caemos, nos ayuda cuando estamos en problemas, nos da la fuerza para seguir adelante. No hay amor como nuestro Señor Jesucristo ha tenido con nosotros. Así que si están en su corazón tener un grupo sembrador o compartir la palabra, anímense. No se van a arrepentir jamás, porque van a tener días felices como nunca lo han tenido, y ese gozo y esa felicidad la da el Señor. Así que muchísimas gracias, ya saben, pueden llamarme si tienen dudas, esfuércense, hagan sus proyectos finales. El Señor te bendiga y te guarde, haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Dios las Amén. bendiga, las guarde, les dé sabiduría, las quiero mucho, las amo en el Señor. Que tengan que terminen un año bueno, que tengan una Navidad hermosa, que comiencen un año mucho mejor, que Dios las ilumine, las bendiga en todas las áreas, en lo económico, en la familia, en lo espiritual, Amén, sobre amén, todas las amén. cosas. Y bendiciones para todas, hermanas. Y tengo sus teléfonos y ustedes tienen el mío, así que no duden en llamarme, en preguntarme. Si están en otro curso y también quieren comunicarse conmigo, acá estoy para lo que las pueda servir. Vamos Muchas a gracias, apagar profesora. la grabación. Muchas gracias.